En esta ocasión vamos a revisar lo que son los ángulos complementarios. Son ángulos complementarios cuando dos ángulos suman 90 grados. Recuerden, el ángulo que mide 90 grados es el ángulo recto. En este caso tenemos el ángulo recto que va del punto A al punto B y de ahí al punto C. Entonces aquí tenemos dos ángulos que se forman del punto A, B, E, y el otro ángulo sería los que van del punto E, B, C. Estos dos ángulos se llaman ángulos complementarios. Ahora veamos lo que es un problema muy práctico y sencillo en el que se aplica lo que son los ángulos complementarios. Y aquí nos dice, si en un par de ángulos el mayor mide 75 y juntos forman un ángulo complementario, ¿cuánto mide el ángulo menor? Esto es lo más simple que puede haber. No creo que encuentren una pregunta así en el GD, pero sí es importante que tengan presente este tipo de problemas. Entonces tenemos aquí que el ángulo, este símbolo siempre va a significar ángulo, que el ángulo ABE, que va de aquí a BE, mide 75 porque es el ángulo mayor. Nos está diciendo que el ángulo mayor mide 75. Entonces lo único que tenemos que aplicar aquí es una resta. A 90, porque sabemos que el ángulo recto mide 90, a 90 le vamos a restar 75 y nos da el resultado del ángulo más chico, que en este caso es el ángulo EBC, que va a medir 15 grados. Y no olviden siempre poner el símbolo de grados. Vamos a empezar con un problema sencillo en álgebra. Aunque es sencillo, es importante que tengan conocimiento de lo que es una variable. Que recuerden, una variable es cualquier letra. Y se le llama variable porque su valor puede cambiar, o es la incógnita, no sabemos el valor. Y bueno, a esto se le llama un término. Aquí tenemos otro término. En este caso tenemos un número que lo vamos a llamar la constante y la variable. En este problema se nos dice que el ángulo ABE, que sabemos que es este, mide 2x, y el ángulo EBC, que estaría ubicado aquí, EBC, mide solo x. Planteamos la ecuación, que quiere decir que la suma de estos dos ángulos nos debe dar 90 grados. Entonces aquí es 2x más la x, que es de este ángulo, nos da 90. Lo único que tenemos que hacer es sumar nuestras x. Aquí tenemos 3x es igual a 90 grados. Y en una ecuación, si de un lado de la ecuación yo estoy multiplicando, voy a despejar, en este caso, mi constante hacia el otro lado, dividiendo. Recuerden que en la ecuación vamos a ordenar nuestras variables y nuestras constantes. De este lado derecho vamos a poner todas las constantes o los números, y de este lado izquierdo debemos dejar todas las variables o letras. Es así que aquí tenemos que x es igual a 90 entre 3. Les repito, este 3 está dividiendo porque aquí está multiplicando. Finalmente tenemos que el valor de la x es 30, porque 90 entre 3 es 30. Y el ángulo EBC va a medir 30 grados. Aquí me faltó el simbolito del grado. Y finalmente el ángulo ABE va a medir 60. 60 porque voy a multiplicar 2 por 30, que es el valor de la x, y me va a dar el valor de este ángulo. Por último vamos a revisar este, que es un poquito más largo y se toman más pasos. Si nos dicen que el ángulo ABE, su medida es 2x más 15, y el ángulo EBC, que lo tenemos aquí, mide 2x. Planteamos la ecuación de esta manera. Ponemos primero los datos del ángulo ABE, que sería 2x más 15, más el ángulo 2x, que quiere decir que la suma de estas medidas nos debe dar 90, porque sabemos que la medida del ángulo recto es 90 grados. Conforme vayan practicando, ustedes van a tener la habilidad de eliminar pasos, pero aquí se los quise poner todos uno por uno para que vean de dónde sale cada valor. Eliminamos paréntesis. Aquí se va a hacer uso de la multiplicación en álgebra.
Pero como todos son positivos, no hay mayor problema porque tendríamos que más por más es más y nos queda positivo 2x, más por más es más y nos queda positivo 15. Sumamos nuestras 2x más 2x y nos va a dar 4x. Entonces tendríamos que 15 más 4x nos tiene que dar 90. Hacemos lo mismo que la vez anterior. Este 15 está sumando, lo voy a despejar hacia el otro lado del signo igual, restando. Recuerden, vamos a acomodar todas nuestras constantes del lado derecho de la ecuación, o sea, del lado derecho del signo igual, y vamos a dejar del lado izquierdo nuestras variables, que son las letras. Entonces dejamos 4x aquí, eso va a ser igual a 90 menos 15. Aquí pueden hacer la operación mentalmente si quieren, pero se las ilustro aquí para que vean de dónde surge. Entonces 90 menos 15 nos va a dar 75. Ahora aquí solo tenemos 4x igual a 75. Esto en álgebra, olvidé mencionárselo, significa multiplicación. Quiere decir que el 4 está multiplicando a la x. Entonces si aquí estoy multiplicando, voy a despejar dividiendo. Y aquí tengo que despejar el 4. Entonces el valor de la x va a ser igual a 75 entre 4. Y x es igual a 18.75. En este caso tenemos decimal. Para encontrar el valor del ángulo tendríamos que multiplicar 2 por x, que sabemos que x ya vale 18.75. Y para encontrar el valor del ángulo ABE tendríamos que igual multiplicar el 2 por la x o finalmente a este resultado sumarle 15. Y así tenemos que, aquí está, el resultado va a ser para el ángulo ABE va a ser 52.5 grados y para el ángulo EBC va a ser 37.5. Les repito, multipliquen este valor de 18.75 por 2 y nos va a dar 37.5 para este ángulo. A ese 37.5 aumentenle 15 y vamos a tener el valor de 52.5. Calculemos la cosecante de menos 690 grados. Lo primero, la cosecante es, por definición de cosecante, 1 partido del seno. En este caso, seno de menos 690 grados. Y ahora, el seno de menos, ese menos ahí molesta un montón. Seno de menos un ángulo, el menos sale fuera. Sería menos seno de 690 grados. Y arriba un 1. Si queremos ya el menos este, más entre menos menos, lo ponemos arriba. Y ahora de lo que se trata es de reducir al primer cuadrante, 690 grados. Menos 1. Observemos que 690 grados es más grande que 360. Luego el primer paso es dividir 690 entre 360. Ojo, no tachar ceros porque aquí lo que va a interesar va a ser el resto. Y esto cabe a 1. 1 por 0, 0. 1 por 6, 6 a 9, 3. Y ahora 1 por 3, 3 a 6, 3. Nos queda 330. Entonces, nada, seno de 690, lo mismo que el seno del resto de dividir 690 entre 360, que sería 330 grados. Seguimos. Bueno, en todo momento podemos utilizar la calculadora, obviamente. De lo que se trata es de no usarla, imaginar que no tenemos la calculadora. Y ahora, 330 grados. 330 grados es un ángulo del tercer cuadrante, porque está entre 270 y 360 grados. Cuarto cuadrante. No sé si he dicho antes eso, pero está en el cuarto cuadrante.
Entonces, hay una fórmula que dice que las razones trigonométricas, y esto pues se repasa mis vídeos de trigonometría, reducción al primer cuadrante, y están las fórmulas de reducción de cada uno de los cuadrantes al primer cuadrante. Valor absoluto de las razones trigonométricas de alfa coinciden con el valor absoluto de las razones trigonométricas de 360 menos alfa, siempre que alfa pertenezca al cuarto cuadrante. En nuestro caso, las razones trigonométricas de alfa coincidirán con las de 360 menos 330, que serán 30 grados. Pero esto entonces sería seno de 30 grados, pero ahora me falta el signo. El signo depende del cuadrante. Signo. Hay que mirar el seno en el cuarto cuadrante. ¿Qué signo tiene? Cuarto cuadrante. Ángulo de cuarto cuadrante. Ángulo cualquiera. Circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Corte. Esto es x más, y más, x menos, y menos. Este punto, como vemos, tiene la x positiva y la y negativa. Luego, porque son los signos en el cuarto cuadrante. Como el seno es la y, el seno es negativo. Y por lo tanto el signo que tenemos que poner aquí es menos. Ahora, menos 1 partido menos seno de 30, menos entre menos más. Nos quedaría 1 partido de y el seno de 30. Seno de 30, esto hay que saberlo o de memoria o deducirlo de algún modo, tener algún truco. Yo presento un truco, si miras también los vídeos de trigonometría, ángulos notables, también en YouTube creo que tengo un vídeo, si buscas ángulos notables en mis vídeos, pues verás que el seno de 30 se puede deducir, entre comillas, porque es con un truco, que es un medio. Entonces esto queda así, y ahora 1 dividido entre un medio, quedaría 1 por 2, 2, partido 1, 2 partido 1 es 2. Por lo tanto, la cosecante de menos 690 grados queda 2. Lo haces con la calculadora, obviamente te va a dar ese resultado, pero lo que se trata con estos problemas es saber manejarte con la reducción al primer cuadrante. O sea que si yo hiciera un examen y pusiera un ejercicio de esto, pues se tendría que hacer con todos los pasos. Esto no serviría hacerlo con la calculadora. Vamos a terminar la tabla hallando las razones trigonométricas de 0 grados y 90 grados. Entonces tenemos preparada la lámina y vamos a intentar hallar las razones de esos ángulos. Pero puede ser un poquito lioso. Fijaros en lo siguiente. Es un tema un tanto imaginario. Por ejemplo, si yo tomo este triángulo y voy a empezar analizando las razones de 0 grados, vamos a hallar el seno de 0, vamos a hallar el coseno de 0 y vamos a hallar la tangente de 0. Pero, repito, centrad un poquito la atención porque puede resultar un tanto raro. Fijaros, este ángulo de referencia alfa, por estar en la circunferencia goniométrica, vamos a recordar que el cateto opuesto, es decir, este cateto, coincide con el valor del seno. Pero si yo este ángulo cada vez lo voy haciendo menor, es evidente que el cateto opuesto, que coincide con el seno, cada vez es más pequeño. Disminuyo más el valor del ángulo y cada vez es más pequeño. Es decir, el seno de 0 grados, que sería un triángulo imaginario que coincide con esa línea, el seno tiende a valer 0. Seno de 0 grados igual a 0. Aunque, repito, es una situación un poco surrealista, porque si yo marco 0 grados me quedo sin triángulo. Pero lo que sí debemos entender, que cuanto más pequeñito es el ángulo, cuanto más se acerca a 0, más pequeño se hace el seno, tiende a valer 0. Coseno de 0. Vamos a recordar que el coseno
volvemos a partir del triángulo azul inicial. Teníamos este triángulo y vamos a recordar que el coseno, por estar en la circunferencia, coincide con el cateto contiguo. Si yo vuelvo a disminuir el valor del ángulo para que tienda a valer 0 grados, fijaros que el coseno se va haciendo cada vez mayor y tendería a valer 1. El coseno tiende a valer 1. Tiende a ser como el radio de la circunferencia. Coseno de 0, consiguientemente, decimos que vale 1. Y tangente de 0, por definición trigonométrica, seno que vale 0 entre coseno que vale 1, 0 partido por 1 igual a 0. Pasamos al de 90 grados. Situación también bastante surrealista. Seno de 90 grados, seno de 90 grados. Vamos con el coseno de 90 grados y vamos con la tangente de 90 grados. Razonamiento similar. Fijémonos en lo siguiente. Yo voy a dibujar un triángulo, por ejemplo este. Este sería el ángulo de referencia y vamos a volver a recordar. Ángulo es este, el de referencia. Cateto opuesto, el seno, por estar en la circunferencia goniométrica. Pero cuanto más aproximo este ángulo a 90, debéis entender que el valor del seno cada vez se hace mayor y tiende a confundirse con el radio. Si lo hiciéramos mayor, en este momento casi toma el mismo valor. Es decir, cuando el ángulo se aproxima a 90 grados, el cateto opuesto tiende a valer 1. Seno de 90 igual a 1. Razonamiento del coseno de 90. Partimos del mismo triángulo. El coseno sería el cateto contiguo, por estar en la circunferencia, y cuanto más me aproximo a 90 grados, el valor del coseno es más pequeñito. Sigo acercándome, sería pequeñito, pequeñito, luego tiende a 0. Coseno de 90 tiende a 0. Y tangente de 90, seno partido por coseno, número positivo partido por 0, tiende a más infinito. Resumen de la lámina. Puede resultar un poquito extraño. Las razones trigonométricas de 0 y 90 son las que hemos indicado en la lámina. Nos quedarían las inversas. Inversa del seno, la cosecante. Si el seno es 0, o lo que es lo mismo 0 entre 1, la cosecante, lógicamente, al ser inversa, sería 1 entre 0. Luego daría más infinito. Inversa del coseno se llama secante, se supone 1 partido por 1, luego su inversa, curiosamente, vale lo mismo. Inversa de la tangente, la cotangente. Si la tangente es 0, supuestamente partido por 1, la cotangente 1 partido por 0, más infinito. Pasamos a 90. Inversa del seno, la cosecante. La inversa de 1 es 1. Pasamos al coseno. Inversa del coseno, la secante. Se supone 0 entre 1, la secante sería 1 entre 0. 1 entre 0 más infinito. E inversa de la tangente, sabemos que es la cotangente. Si la tangente vale infinito, se supone infinito partido por 1, la cotangente 1 partido de infinito, y debéis entender que cualquier número positivo dividido entre más infinito tiende a valer 0. Razones trigonométricas de 0 y 90 grados las tenemos halladas, las pasamos a la tabla y tema concluido. Bien, vamos a hallar las razones trigonométricas de esos ángulos, pero en el próximo vídeo vamos a ver cómo se halla la de 30 grados y 60 grados. Entonces, esta tabla al final la vamos a completar y os recuerdo que es
determinante para resolver problemas de trigonometría. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a deducir las razones trigonométricas de 30 grados. Circunferencia goniométrica, eje de coordenadas que lo divide en 4 cuadrantes y el radio tiene que medir 1. Vamos con el ángulo de 30 grados. Yo tengo unas marcas, en este punto estaría 45 grados y en ese punto estaría 30 grados. Aproximadamente vamos a dibujar el triángulo que corresponde a un ángulo de 30 grados. Triángulo rectángulo, y vamos a recordar que necesito un ángulo de referencia, en este caso alfa, que tomaría el valor de 30 grados. Bien, detalle que advertimos cuando explicamos qué era la circunferencia goniométrica. Cateto opuesto, el ángulo de 30, cateto opuesto A, cateto contiguo, lo llamamos B, y la hipotenusa H, que coincide con el radio y consiguientemente, al estar en la circunferencia goniométrica, mide 1. Entonces, parte fundamental. Para entender esto, recordemos lo siguiente. Definición del seno de un ángulo. Cateto opuesto A, partido de hipotenusa, que coincide con el radio y vale 1. Es decir, el seno de 30 grados en este caso, que es el valor del ángulo, es A partido por 1, es decir, el valor de A. Luego, hallar el seno consiste en hallar, como ya advertimos cuando expliqué la circunferencia, la longitud de ese cateto. Y esto es un tema muy sencillito, fijaros. Si yo dejo caer este triángulo hacia abajo, daros cuenta que el triángulo que obtenemos sería un triángulo equilátero. Esto mide 1, este lado del triángulo es otro de los radios, mide 1, y este ángulo lógicamente mide 60 grados. 60 grados, 60 grados, triángulo equilátero. Luego sus tres lados tienen que medir la unidad. Y consiguientemente el valor de A, es un tema de oftalmólogo, toma el valor 1/2. Es decir, el cateto opuesto de nuestro triángulo inicial es la mitad de ese lado. Por lo tanto vale 1/2, que es el valor del seno de 30. Luego seno de 30, 1/2. Pasamos al coseno. El coseno es cateto contiguo, este que hemos señalado, partido de hipotenusa. B, partido de hipotenusa, sabemos que la hipotenusa coincide con el radio y mide 1. Luego el coseno de 30, en este caso el ángulo es 30, sería B partido por 1, es decir, igual a B. Coseno de 30, la longitud de ese cateto. Y el tema es muy sencillito, porque en este triángulo inicial ya conocemos dos lados. Conozco la hipotenusa que mide 1, conozco el cateto opuesto que vale 1/2 y va a coincidir con el seno. Luego el coseno lo vamos a hallar por el teorema de Pitágoras. Hipotenusa cuadrado igual cateto cuadrado A, 1/2 elevado al cuadrado, y más el otro cateto al cuadrado, B al cuadrado. Despejamos la B y nos queda B igual. Vamos un poquito rápidos. El cuadrado de 1/2 es 1/4. Cuadrado de 1 es 1. Pasaría restando 1 menos 1/4. 1 menos 1/4, evidentemente 3/4. Y para anular el cuadrado haríamos la raíz. Luego B es igual a la raíz de 3/4. Quedaría raíz de 3 partido de raíz de 4, y como la raíz de 4 vale 2, raíz de 3 partido por 2. Es decir, el valor de B, que por estar en la circunferencia coincide con el coseno, es igual a raíz de 3 partido por 2. Raíz de 3 partido por 2. Y la tangente
ni me voy a molestar en hallarla porque sería el cociente de seno partido por coseno. Dividimos 1/2 entre raíz de 3 partido por 2 y obtendríamos el valor de la tangente. Luego, resumen a la explicación. Hemos hallado las razones trigonométricas cuando el ángulo mide 30 grados. Formamos el triángulo rectángulo. Por estar en la circunferencia, cateto opuesto coincide con el seno, cateto contiguo coincide con el coseno y el valor del seno, doblando el triángulo, hemos deducido que valía 1/2. Conocidos hipotenusa y cateto opuesto, mediante Pitágoras hallábamos el valor de b que coincide con el coseno. Y vuelvo a repetir, no lo hago, muy sencillo, la tangente es cociente entre seno y coseno. Razones trigonométricas de 30 grados son conocidas. Pasamos al de 60. Extraordinariamente sencillo. Fijaros, 60 grados, 30, 45, 60, sería un triángulo en esa posición. Bajamos hacia el eje X y obtendríamos nuestro triángulo. Pero fijaros en un detalle que hace que esto sea muy sencillo. El ángulo sería este, mide 60 grados. Razonamiento sencillito, este mediría 30. Y volvemos a repetir. Este es nuestro ángulo de referencia, lo separo, 60 grados, sería el valor del ángulo, pero fijaros que por estar nuevamente en la circunferencia, referente a este ángulo, cateto opuesto, cateto contiguo, pero el triángulo verde y el triángulo naranja son exactamente iguales. Es decir, el cateto opuesto a 60 grados es igual al valor de b. Dicho de otra forma, seno de 60 grados es igual coseno de 30 grados. Como el coseno de 30 grados vale raíz de 3 partido por 2, el seno de 60 grados es raíz de 3 partido por 2. Seguimos el razonamiento. Ángulo de 60, cateto contiguo, que va a coincidir con ese cateto que es A. Es decir, el coseno de 60 es igual que el seno de 30. Seno de 30, 1/2, luego coseno de 60, 1/2. Luego, resumen a la deducción de las razones de 60 grados. Para hallar las razones de 60 grados, dibujamos el correspondiente triángulo, vemos que son exactamente iguales los dos triángulos, luego seno de 60 igual coseno de 30. Coseno de 60 igual seno de 30. Y por último la tangente, como ya hemos dicho, es simplemente el cociente entre el valor del seno y valor del coseno. Como curiosidad, si dividimos las expresiones, los dos se van, quedaría raíz de 3 partido por 1, o lo que es lo mismo, raíz de 3. La tangente de 60 toma el valor raíz de 3. Resumen a la lámina. Parte fundamental que debéis dominar: cálculo de las razones trigonométricas de 30 y 60 grados. Debéis saberos de memoria el valor de las razones, pero veis una forma bastante sencillita de poder deducirlas. En el próximo vídeo analizamos las razones trigonométricas de el enunciado del problema nos dice, nos dan un triángulo rectángulo, supuestamente este es el ángulo recto, y me dan como datos el valor de PQ, que mide 3 centímetros, el seno del ángulo alfa, que vale 1/2, y nos mandan a hallar el valor de PR. Valor de PR, valor desconocido que debemos hallar. Vamos a nombrar los elementos del triángulo. Tenemos el vértice P, este sería el lado P, vértice Q, el opuesto, el lado Q,
y vértice R, el opuesto sería, en este caso, el lado R. Datos del problema, PQ, que se corresponde a R, 3 centímetros. El seno de alfa, es decir, el seno del ángulo alfa, toma el valor 1/2 y nos mandan a hallar el segmento PR. Segmento PR, o lo que es lo mismo, debemos hallar el valor de Q. Yo he puesto el mismo triángulo en otra posición. Repito, mismo triángulo, pero en una posición que facilita más hallar las razones trigonométricas. Vértice P se corresponde con el lado P, vértice Q se corresponde con el lado Q, vértice R se corresponde con el lado R. Vamos a recordar que R, 3 centímetros. Y nos mandan a hallar el valor de Q. No conocemos el valor de Q. Antes de empezar el razonamiento, vuelvo a repetir. Podríamos resolver el triángulo partiendo de esa posición, pero he preferido orientarlo de esta forma. Mismo triángulo, orientado de distinta manera. Empezamos a razonar. Triángulo rectángulo, ángulo recto, ángulo de referencia, en este caso, el ángulo alfa, cuyo seno es conocido. Repetimos, si conocemos el seno de alfa, nosotros sabemos que por definición trigonométrica el seno de un ángulo es cateto opuesto partido de hipotenusa. Si nos vamos a la figura, cateto opuesto, tenemos el ángulo alfa, cateto opuesto es P, partido de la hipotenusa, en este caso la hipotenusa es Q. No conocemos P, no conocemos Q, tenemos problemas para aplicar el seno. Pero fijémonos en un detalle. Nosotros conocemos el seno del ángulo. Este es el ángulo de referencia. Y como dato, me dan este cateto, que es el cateto contiguo o también llamado cateto adyacente. Sería bueno conocer el valor del coseno para poder incluir esa razón trigonométrica. Repetimos, vamos a hallar el coseno del ángulo. Si sabemos que el seno de alfa toma ese valor, es evidente que la fórmula fundamental de la trigonometría, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Seno de alfa, valor conocido 1/2. Como está al cuadrado, nos quedaría 1/4 más coseno cuadrado de alfa, en este caso igual a 1. Despejamos coseno cuadrado de alfa, 1/4 que pasa restando, 1 menos 1/4, evidentemente 3/4. Raíz cuadrada en los dos miembros, nos queda que el coseno de alfa es igual a la raíz de 3 partido por 4. Voy a simplificar la expresión, coseno de alfa, raíz de 3 partido de raíz de 4, que es 2. Tenemos el valor del coseno de alfa. Raíz de 3 partido por 2. Consiguientemente, vamos a recordar, si nosotros en nuestro triángulo utilizamos el coseno de alfa, obtenemos la siguiente expresión. Coseno de alfa, cuyo valor es conocido, por definición trigonométrica es cateto contiguo, que vale 3, entre la hipotenusa, que es el valor que me piden. Conozco el coseno de alfa, raíz de 3 partido por 2. Igual a 3 partido por Q, en este momento ecuación extraordinariamente sencilla. Multiplicamos en cruz, nos queda Q por raíz de 3, o raíz de 3 por Q, igual a 2 por 3, evidentemente 6. Despejo Q en la expresión. Raíz de 3, que pasa dividiendo. 6 partido de raíz de 3.
conviene racionalizar la expresión. Multiplico por raíz de 3, numerador y denominador. Quedaría 6 raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 daría 3. Simplifico la expresión, 2 raíz de 3 centímetros valor de Q en la expresión. Es decir, Q toma el valor 2 raíz de 3 unidades centímetros. Resumen al contenido de este ejercicio. Puede parecer un poquito lioso, vamos a recordar los pasos. Me dan este triángulo, lo ordeno para que me resulte más fácil y razonamiento matemático. Me dan el seno de alfa. Yo no puedo utilizar el seno de alfa para hallar el valor de Q. Teníamos dos incógnitas. Es evidente que si tengo el ángulo alfa y me dan como conocido el cateto contiguo o cateto adyacente, puedo utilizar el coseno e incluso podría haber utilizado la tangente, porque tangente de alfa, una de sus definiciones es cateto opuesto entre cateto contiguo. Siempre que podamos vamos a utilizar seno y coseno. Conocido el coseno, extraordinariamente sencillo resolver el ejercicio resuelto. Resolver un triángulo rectángulo, chicos, significa poder hallar todas nuestras incógnitas. En este caso, nuestros datos son la hipotenusa y uno de los ángulos agudos. Lo primero que podemos hallar es nuestro ángulo agudo restante, porque sabemos de una propiedad que aprendimos el año pasado, que dice que los ángulos agudos de todo triángulo rectángulo son complementarios, o sea que suman 90 grados. Por consiguiente, el ángulo B junto con el ángulo C van a sumar 90 grados. El ángulo B ya es dato, es 53 grados. Por consiguiente, podemos plantear una ecuación, perfecto, de donde podemos calcular el ángulo C. Al hacer la resta, nos da que el ángulo C es 37 grados. Aquí tenemos nuestras incógnitas. Bien, ya tenemos el ángulo C hallado. Nosotros, para averiguar los demás lados, podemos llegar a hacer intervenir al ángulo C a través de las relaciones trigonométricas, pero no es lo más conveniente, porque si nosotros nos equivocamos en hallar el ángulo C, vamos a arrastrar nuestro error. Por consiguiente, siempre va a ser conveniente utilizar nuestros datos para poder hallar las demás incógnitas. Recordemos entonces que nuestro dato que usamos es el ángulo B de 53 grados, y lo que también tenemos como dato en este triángulo rectángulo es la hipotenusa, que vale 10 centímetros. ¿Cuál es nuestro desafío? Poder hallar ahora los lados AC y AB, que son los catetos del triángulo rectángulo. Nos tenemos que proponer una incógnita por vez, para no marearnos. Por ejemplo, como hicimos recién al resolver, el cateto AB. Entonces, nos planteamos esta pregunta: ¿qué relación trigonométrica de las aprendidas nos va a vincular, nos va a relacionar el ángulo B que tenemos como dato con la hipotenusa que tenemos como dato y con el cateto AB? Ustedes recién, cuando hicimos la resolución, me contaron que BA es el cateto adyacente del ángulo de 53 grados. Por consiguiente, la relación trigonométrica que vincula un cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. Entonces hemos escrito que el coseno de 53 grados es el cateto adyacente AB sobre la hipotenusa 10 centímetros. Hallamos cuál es el coseno de 53 grados a través de la calculadora y nos dio este valor, ¿sí? 60 centésimos. Bien, aplicando la propiedad fundamental, podemos
despejar para hallar nuestra incógnita, que es AB. Por consiguiente, 0,60 por 10 va a ser igual a 1 por AB. Por consiguiente, nuestra incógnita AB, que es el cateto adyacente que queremos averiguar, es de 6 centímetros. ¿Por qué yo aconsejo que usemos la propiedad fundamental para despejar las ecuaciones? Porque en este caso no hay demasiado problema, porque nuestra incógnita está en el numerador, pero cuando la incógnita está en el denominador, hay problemas para poder despejar. Por lo general los chicos se equivocan. Entonces, siempre es aconsejable aplicar la propiedad fundamental para despejar las incógnitas. Falta ahora calcular AC. ¿Qué es el lado AC del ángulo de 53 grados? Opuesto. Perfecto, cateto opuesto. Cateto opuesto con la hipotenusa están vinculados a través de ¿qué relación? Seno del ángulo. Seno de 53 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Realizamos el planteo, hallamos el seno de 53 grados, que es 0,7986. Al aplicar la propiedad fundamental, el producto de los extremos es igual al producto de los medios proporcionales. Por consiguiente, podemos calcular AC, que nos queda 0,7986 por 10 centímetros. Esto es aproximadamente AC. Así hemos hallado las 3 incógnitas que buscábamos. Vamos a resolver este ejercicio de resolución de triángulos. Nos piden encontrar la distancia, la altura de esta montaña y nos dan estos dos ángulos. Este acá de 45 que forman con el piso y este acá de 28 que forma con el piso. También nos dicen que la distancia que hay entre este punto y este otro punto es de 1 kilómetro. Lo primero que nosotros podemos hacer es mirar los triángulos que encontramos en la figura. Por decir algo, acá vemos un pequeño triángulo. Lo vamos a pasar acá. Entonces, ese triángulo podría ser este. Primero, acá tiene un ángulo recto. Esto nos facilita mucho los cálculos. Tiene este ángulo que está acá, que es de 45 grados. Un triángulo. Lo voy a hacer acá. Es este triángulo, donde nos están dando este ángulo de 28 grados. Los dos tipos de triángulos son distintos. Este es un triángulo recto y este es un triángulo oblicuo. Este tiene un ángulo de 90 grados, por lo tanto resolverlo es más sencillo de pronto que este que está acá. De este triángulo que está acá también nos están dando esta distancia, este lado mide 1 kilómetro. Y este ángulo de acá, aunque no nos lo están dando, nos están diciendo que de aquí a acá hay 45. Pues sabemos que de aquí a acá hay 180, podría 180, restándole estos 45, me daría el ángulo de acá, es decir, el ángulo de acá. 180 menos 45 nos da 135. Es decir, que este ángulo lo puedo obtener fácilmente. Y ya teniendo estos dos ángulos de un triángulo, sin importar si es rectángulo o bicuángulo, puedo encontrar este otro ángulo de acá, teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo son 180 grados. O sea que 180 menos 135 menos 28 nos da 17 grados. De esa manera me doy cuenta que de este triángulo
que es del que más tengo datos, tengo los tres ángulos y un cateto, pues voy a empezar a trabajar por este lado. Para resolver este tipo de triángulo puedo utilizar la ley del seno. Voy a llamar a este ángulo de acá, lo voy a llamar A. Y voy a encontrar esta distancia que está acá, que vendría siendo el cateto opuesto a A. Lo voy a colocar como A minúsculo. ¿Por qué voy a buscar esta distancia que está acá? Porque si nos damos cuenta, esta distancia la comparte este triángulo con este otro acá, es decir, esta A es esta misma A. Acá lo podemos observar, este pequeño triángulo comparte este cateto con este otro triángulo, este vendría siendo A. Si yo tengo A y tengo este ángulo que está acá, puedo encontrar la distancia H, que es la que el ejercicio me exige que encuentre, H. Entonces, aplicando esta fórmula nos quedaría seno de A, pero A ¿cuánto vale? 28, que es el ángulo que yo voy a tomar, sobre A, todavía no sé cuánto vale A, igual a, tengo este otro ángulo y tengo este cateto que está acá, o sea que puedo tomar seno de este ángulo, lo voy a llamar B. Si este lo llamo B, este lado de acá lo voy a llamar B minúsculo. Seno de B, B es 17, sobre B, y B vale 1. Seno de 28,46 sobre A, que no sé cuánto es, igual a seno de 17, 0,29 sobre. Este término lo paso a multiplicar acá, 0,46 por 1, pues me queda lo mismo, 0,46, igual a esta A que está dividiendo, la pasamos a multiplicar, A por 0,29. Este 29 acá que quedó multiplicando lo pasamos a dividir, 0,46 dividido 0,29 igual a A. 0,46 entre 0,29 nos da 1,60. Es decir que esta distancia que está acá, este cateto de este triángulo, es igual a 1,60 kilómetros. Decíamos que esta distancia es esta misma, porque acá nos muestra el gráfico que comparten este lado los dos triángulos, entonces A es igual a 1,60 kilómetros. Con estos dos datos, yo observo acá cuál de estas relaciones me maneja estos dos datos. Pero ¿cuáles son estos dos datos? Si nosotros nos hacemos acá, observamos que este ángulo está formado por este lado que está acá, que es la hipotenusa de este triángulo. ¿Cómo sé que es la hipotenusa? Porque es la que queda opuesta al ángulo de 90. Ya tenemos nuestro ángulo de 90, o sea que esta es la hipotenusa. Ese es uno de los datos que tengo. Tengo el ángulo también y necesito encontrar H, que es la distancia de aquí a acá, que es la altura que me están pidiendo. Entonces vamos a observar cuál relación nos maneja el opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Tenemos que seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Esta me puede servir. Entonces decimos seno del ángulo, pero el ángulo que estoy tomando es 45 grados, que nos lo entregaron acá. Recordemos que este es este triángulo. Lo vamos a enmarcar. Estamos trabajando este triángulo. Seno de 45 igual a, miramos acá, opuesto del ángulo
H no sabemos lo que vamos a encontrar, sobre la hipotenusa que la acabamos de encontrar, 1.60. Seno de 45, 0.7 igual a H, y este 1.60 igual a H sobre 1.60. Este 1.60 lo pasamos a multiplicar, entonces nos quedaría 1.60 por 0.7 igual a H. Este 1.60 está. La multiplicación de estos dos nos da 1.13 kilómetros es igual a H. Es decir, que la altura de la montaña, esta que está acá, que es esta misma distancia de acá, es 1.13 kilómetros. En esta sección vamos a determinar lo que es la circunferencia trigonométrica. Recuerden que esta circunferencia es de mucha ayuda para poder definir los valores del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y vamos a empezar primero por trazar nuestra circunferencia trigonométrica. La característica de esta circunferencia trigonométrica es que el radio siempre va a tener un valor de 1. Y aparte, esta circunferencia lo vamos a ubicar en el origen de nuestros ejes cartesianos. Y este 1 puede ser una yarda, una pulgada, un metro, lo que sea, pero repito, siempre va a tener un valor de 1. Y dentro de nuestra circunferencia vamos a construir un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo, el cual llamamos hipotenusa, que es la parte más grande, cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Y cómo sabemos que ese va a ser el cateto opuesto? Pues esto va a definirlo por medio del ángulo donde lo vayamos a colocar. En este caso lo colocamos de este lado, por lo tanto este es el cateto opuesto. Si hubiéramos puesto aquí el ángulo, este sería ya el cateto adyacente y este sería el opuesto. Entonces, ya definida esta situación, donde ya pusimos nuestro triángulo rectángulo en nuestra circunferencia unitaria, vamos a empezar con la función seno. Construimos nuestro triángulo rectángulo nuevamente, el cual tiene lo que es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa para este caso va a valer 1 porque el radio vale 1. Vamos a tener lo que es nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente y el ángulo definido. Y tenemos que la relación de seno es cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, este lado, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa. Entonces quiere decir que al aplicar en esta fórmula y sustituir el valor de la hipotenusa que vale 1, dice que el cateto opuesto entre 1 nos da cateto opuesto. Y este valor es el que vamos a encontrar nosotros en las tablas trigonométricas, que va a ser el seno del ángulo. Repito, esto es para el círculo unitario. Vamos a dar algunos valores, un ejemplo. Fíjense bien, tenemos otra vez nuestra relación para el círculo unitario. Y tenemos que seno de 0 grados es 0, seno de 30 grados es 0.5, seno de 45 grados es 0.707, seno de 60 grados es 0.866 y seno de 90 grados es 1. ¿Y de dónde surgen estos valores? ¿Cómo sé que se le puede asignar estos valores a nuestra función trigonométrica seno? Fíjense bien, volvemos a trazar otra vez nuestra circunferencia trigonométrica, donde el radio vale 1. Y vamos a empezar primero con el de 0 grados. Como es 0 grados, aquí nuestra línea estaría acostada. Por lo tanto, no habría cateto opuesto. Por eso es que es 0. Ahora, trazamos una línea a 30 grados. Este vale 30 grados aproximadamente. ¿Se acuerdan que tenemos que construir nuestro triángulo rectángulo? Y este lado es el que ando buscando. Si yo pusiera una regla aquí, automáticamente me daría la distancia. Recuerden que los grados los voy a poner acá afuera, porque aquí adentro, como vamos a poner más, se confundirían.
Entonces esta línea es a 30 grados de inclinación y si yo mido esto sería de 0.5. Si ahora trazo una de 45 grados, aquí trazamos nuestra línea de 45 grados, construimos nuestro triángulo rectángulo y esta línea es la que me va a dar ese valor a los 45 grados. Recuerden que a los 45 grados esta línea tendría un valor de 0.707. Ahora nos vamos con la de 60 grados. Otra vez trazamos 60 grados, trazamos nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que esta línea a los 60 grados, que sería todo esto, tendría un valor de 0.866, esta longitud. Y si nosotros seguimos abriendo más el ángulo, esta línea, recuerden que el cateto opuesto se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, y cuando lleguemos aquí a 90 grados, pues obviamente va a tener un valor de 1. Este es para nuestra función seno. Ahora vamos con la función coseno. Volvemos a trazar nuestro triángulo rectángulo, donde, repito, la hipotenusa vale 1, aquí tenemos nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente, y nuestra relación es coseno de un ángulo es cateto, ahora va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. En la otra circunstancia, ¿se acuerdan que era el cateto opuesto? Repito, para el coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero como ya tenemos el valor de la hipotenusa para el caso del círculo unitario, nos da el cateto adyacente. Y este valor es el que vamos a encontrar nosotros en las tablas trigonométricas. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio del seno. Vamos a dar algunos valores para el coseno. Aquí trazamos nuestra circunferencia unitaria. Recuerden que el radio vale 1. Y tenemos que el coseno para 0 es 1, coseno para 30 grados, 0.866, coseno de 45, 0.707, coseno de 60 grados, 0.5 y coseno de 90, 0. Recuerden que estos valores los podemos obtener de las tablas trigonométricas o con su calculadora. Pero definiendo la situación exclusiva ahorita para el círculo unitario, vamos a trazar primero para 0 grados, coseno de 0 grados. Como dice coseno de 0 grados, está totalmente acostada a nuestra línea, por lo tanto el valor va a ser de 1. Aquí está, coseno de 0, el valor es de 1. La siguiente línea va a ser a 30 grados. Trazamos una línea a 30 grados y trazamos nuestro triángulo rectángulo y pasamos aquí la distancia que hay para 30 grados. Si medimos esto va a ser de 0.866. Para 45 grados hacemos lo mismo, trazamos nuestro triángulo rectángulo y la distancia de 45 grados, esta distancia la amarilla, va a ser de 0.707. Para 60 grados, esto es aproximado, para 60 grados trazamos nuestro triángulo rectángulo y si medimos esta línea a 60 grados va a ser de 0.5. Y para 90 grados, si se fijan, como la línea sigue subiendo, ahora esta parte de aquí se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que se hace 0. Por eso coseno de 90 grados es 0. Bueno, esta es la relación o la función del coseno. Para esta primera parte nos vamos ya finalmente a lo que es la función tangente. Le llaman así función tangente porque ahora la línea que vamos a cruzar en nuestra circunferencia unitaria va a ser una línea tangente. Recordando que una línea tangente es aquella que nada más toca un punto de la función. En este caso vamos a determinar este como el punto de la función. Trazamos nuestra línea tangente. Trazamos entonces nuestra hipotenusa, va a crecer, porque recuerden que tengo que trazar aquí mi triángulo rectángulo. Y para este caso entonces el cateto adyacente siempre va a tener el valor de 1. ¿Y por qué? Porque no me puedo salir de esta línea. Recuerden porque es una línea tangente. Entonces la relación de la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pero, como ya vimos aquí que el cateto adyacente siempre va a tener un valor de 1, cateto opuesto entre 1 es cateto opuesto. Y este es el valor que siempre vamos a encontrar en las tablas trigonométricas. Y vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Damos algunos valores. Tangente de 0 nos da 0. Tangente de 30 grados nos da 0.577,
tangente de 45 es 1, tangente de 60 1.732 y tangente de 90 nos da infinito. Y vamos a explicar de igual forma de dónde surgen estos valores. Entonces aquí tenemos otra vez nuestra relación para el círculo unitario. Trazamos nuestra línea y primero sabemos que tangente de 0 grados, pues aquí no podemos, si está la línea acostada, nos regresamos tantito, si está la línea acostada, obviamente, porque estamos a 0 grados, no se forma ninguna línea tangente, entonces es 0, no hay medida. Ahora sí, trazamos para 30 grados, nos tenemos que salir un poco porque recuerden que tenemos que trazar aquí una línea tangente, que es esta azul, y ya ahora sí tenemos la medida de nuestro triángulo rectángulo. La medida que tenemos aquí a los 30 grados va a ser de 0.577. Ahora trazamos una de 45 grados, repito, nos volvemos a salir porque tenemos que trazar otra línea tangente, que es esta verde, y ya tenemos ahora sí nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que la medida de este lado, cuando es a 45 grados, va a ser de 1. Esta línea verde va a tener el valor de 1 para el círculo unitario a 45 grados. Para 60 grados, se fijan, crece más porque trazamos otra línea tangente. Y si medimos esta línea, que es a 60 grados, va a tener un valor de 1.732. Ahora trazamos una línea, pero ahora va a ser a 90 grados. Aquí está nuestra línea a 90 grados. Recuerden que aquí tengo que trazar ahora una línea tangente, esta roja. Pero estas dos nunca se van a tocar porque son paralelas. Por lo tanto, por eso tangente de 90 grados es infinito, porque nunca se van a tocar. Entonces, a 90 grados es infinito. Bueno, espero les haya gustado.